Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida, excelentísima señora María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas. Bienvenido, excelentísimo señor Baudillo Tomé, miembro también del Tribunal de Cuentas Europeo. Bienvenidas y bienvenidos, señores y señoras. Muchas gracias, presidenta, excelentísimo señor Baudillo. Muchas gracias por escoger el Senado para la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al año 2019, que he tenido el honor de tener en mis manos hace unos minutos cuando me lo ha entregado el integrante del Tribunal de Cuentas Europeo. El Senado, como Cámara de Representación Territorial, constituye un foro neutral para que las comunidades autónomas y el Gobierno aborden competencias de interés nacional tan relevantes como son la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, el transporte, la protección de los consumidores, el medio ambiente, el espacio de libertad, seguridad y justicia, competencias que son también, desde la perspectiva supranacional, objeto competencial de la Unión Europea y, por ello, son objeto de políticas públicas europeas financiadas también por fondos europeos, cuya correcta gestión es auditada por el Tribunal de Cuentas Europeo. La labor que realizan los tribunales de cuentas en España y en la Unión Europea es esencial para hacer posible los principios de accountability o de rendición de cuentas democráticos. Son mecanismos de control del poder y son una garantía más del cumplimiento del Estado de Derecho y de la absoluta interdicción de la arbitrariedad de la Administración pública. La rendición de cuentas y su fiscalización garantizan la buena gestión pública en las sociedades avanzadas, democráticas, la gestión de calidad que añade valor y eficacia al desarrollo de las decisiones políticas. Y por eso los tribunales de cuentas constituyen un eje fundamental del Estado social y democrático de derecho del siglo XXI, en tanto en cuanto son garantes de esa gestión. Tanto el Tribunal de Cuentas español como el europeo realizan auditoría de ingresos y gastos, prevención de fraudes de las entidades públicas, pero también supervisan la legalidad y el buen gobierno de las entidades públicas y hacen posible la aplicación de los fundamentales principios que sostienen nuestra democracia, como son el de transparencia en ámbitos tan relevantes como, por ejemplo, la igualdad de hombres y mujeres. Por eso, sus recomendaciones son esenciales para resolver, poner solución a debilidades detectadas en los procesos de ejecución de los servicios públicos, gracias a la solvencia y la independencia de los técnicos, hombres y mujeres, que realizan estos informes. Somos conscientes de que nada de esto serviría sin la transparencia en la difusión del resultado de su trabajo. Es necesario que las sociedades conozcan cómo se gestionan los fondos que han puesto ellas mismas a disposición de sus instituciones y organismos públicos, para que entiendan el funcionamiento de los mecanismos tributarios y para que comprendan las decisiones políticas que adoptamos sus representantes y puedan así ejercer sobre ellos, sobre nosotros, el control democrático correspondiente. La rendición de cuentas de los organismos e instituciones públicas requiere del escrutinio público, pues de otra manera se mermaría la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en su credibilidad. Y, por lo tanto, se debilitaría la democracia y se mermaría de un modo muy grave, muy perjudicial, la capacidad de conformación de una correcta opinión pública, esencial para el ejercicio de nuestro derecho fundamental a participar en la cosa pública, en los asuntos públicos. Sean, pues, todos ustedes bienvenidos a esta presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo. Sin más que añadir, cedo la palabra a la presidenta del Tribunal de Cuentas. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señor Tomé, miembro español del Tribunal de Cuentas,
señores miembros del Pleno del Tribunal de Cuentas, señores y señoras, queridos amigos. Presidenta, permítame agradecerle que un año más el Senado nos acoja para este acto de presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo, en este caso correspondiente al ejercicio 2019, que llevará a cabo nuestro representante, el miembro español, en el Tribunal de Cuentas Europeo, que a continuación tomaría la palabra. Tiene la palabra el representante del Tribunal de Cuentas Europeo. Muchísimas gracias, excelentísima señora presidenta del Senado, excelentísima señora presidenta del Tribunal de Cuentas, señoras y señores consejeros del Tribunal de Cuentas, señoras y señores, amigas y amigos. Agradezco de manera muy especial al Senado y especialmente a su presidenta que un año más nos podamos reunir aquí para esta presentación, especialmente en un año tan difícil, complejo como el que estamos viviendo. Creo que es muy importante mantener lo que ya es una larga tradición, pues desde hace ya 20 años nos venimos reuniendo todos los interesados en el control financiero en España, nada más y nada menos que en torno al control financiero de los fondos europeos. Simplemente pues desear que ojalá el año que viene podamos volvernos a reunir en esta sede, pero habiendo superado esta pandemia como lo hacíamos siempre, pues con muchos más amigos y compañeros y ojalá sea así. Quiero también agradecer ahora pues, la cooperación en el desarrollo de este acto del Tribunal de Cuentas, no solamente por parte de su presidenta, sino también por los servicios, por el empeño que han puesto en que esta tradición se mantenga y que no es más que el reflejo pues, de la cooperación excelente que siempre hemos tenido entre las instituciones. Y finalmente darles las gracias a todos ustedes, especial por su atención, por su presencia, especialmente a los que nos están siguiendo pues, a través de Internet, a través de los medios técnicos que ha puesto a disposición el Senado, que creo que va, pues ojalá sirva también, si cabe, para dar mayor difusión pues, al trabajo del Tribunal de Cuentas Europeo y a todos los que vamos a decir en este evento. Permítanme que comience compartiendo con ustedes las principales conclusiones a las que el Tribunal de Cuentas Europeo ha llegado en su informe anual relativo al presupuesto general de la Unión del ejercicio 2019. Este informe ha sido presentado al Parlamento Europeo el pasado 10 de noviembre. En una segunda parte de mi intervención me gustaría hablarles de las principales iniciativas que la Unión Europea está adoptando para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. El Tribunal de Cuentas Europeo, como institución responsable de la fiscalización externa del presupuesto de la Unión, emite cada año en su informe anual una opinión de auditoría sobre las cuentas y sobre las operaciones subyacentes a las mismas. Contribuimos con ello a fortalecer la rendición de cuentas y el proceso de descarga de responsabilidad de la Comisión como responsable de la gestión de los fondos públicos europeos ante los órganos políticos, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. En 2019, el gasto total de la Unión ascendió a algo más de 159.000 millones de euros, habiendo auditado el Tribunal una población de pagos de 126.100 millones. Cerca del 47% corresponde a recursos naturales, mayormente a agricultura y desarrollo rural. Un 23% correspondería a las políticas de cohesión, un 13% a gastos de competitividad. El 17% del gasto restante corresponde a administración y a partidas relacionadas con políticas de seguridad, ciudadanía o la acción exterior de la Unión Europea.
El Tribunal, en su declaración de fiabilidad, ha considerado, como en años anteriores, que las cuentas consolidadas reflejan de una manera fiel la situación financiera de la Unión, así como los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería. Las cuentas se han elaborado correctamente y de conformidad con los estándares internacionales. Los ingresos y los compromisos de gastos subyacentes a dichas cuentas también han sido, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares. Con respecto a la legalidad y regularidad de los gastos subyacentes a las cuentas, este año, sin embargo, hemos emitido una opinión desfavorable. La razón que nos ha llevado a pasar de emitir una opinión con reservas a una opinión desfavorable ha sido el que, además de haber estimado un nivel de error en los pagos del 2,7, cifra superior al umbral de materialidad, este año la población que denominamos de alto riesgo ha alcanzado el 53% del total. Para el Tribunal, gastos de alto riesgo son aquellos que se ejecutan mediante pagos en los que se reembolsan a los beneficiarios de los fondos los costes reales en los que se han incurrido. Este sistema de reembolso es el que encontramos, por ejemplo, en proyectos de investigación, en inversiones en el ámbito del desarrollo regional y rural o en los proyectos de ayuda exterior al desarrollo. Este año, este tipo de gastos arroja una tasa de error material del 4,9%, superior en 4 décimas a la del ejercicio anterior. Por su parte, los gastos de bajo riesgo son aquellos que se basan en el abono de derechos a beneficiarios que cumplen con determinados requisitos preestablecidos. Este modelo de pago, que es obviamente más sencillo, se da, por ejemplo, en las ayudas directas a agricultores y ganaderos, en las becas a estudiantes o investigadores o en el pago de los salarios y pensiones del personal de la Unión. La estimación del error más probable en estos casos está por debajo de nuestro umbral de materialidad. El Tribunal ha comprobado nuevamente este año, y lo reiteramos en el informe, que el nivel de error hubiese sido menor si tanto la Comisión como los Estados miembros hubieran hecho un mejor uso de la información de la que ya disponen en los expedientes de gasto. Por lo que se refiere a las causas principales de los errores que hemos detectado este año, son similares a las identificadas en años anteriores. Fundamentalmente, se trata del pago de gastos no elegibles o subvencionables cargados a los proyectos, infracciones de las normas que rigen el mercado interior o también errores relacionados con el respecto a las normas de contratación pública y de las ayudas de Estado. Encontramos los mayores niveles de error en los ámbitos de la cohesión, con un 4,4% de tasa de error, en los ámbitos de competitividad para el crecimiento y el empleo, con un 4%. Sin embargo, el nivel de error en el ámbito de los recursos naturales, que comprende la política agraria común, estaría próximo al umbral de materialidad, con un 1,9%, y los gastos administrativos de las instituciones y organismos de la Unión están exentos de errores materiales. Nuestro informe ha puesto también de manifiesto este año que al final de 2019 la tasa de absorción acumulada de los fondos estructurales y de inversión europeos para el marco financiero plurianual 2014-2020 seguía siendo inferior a la del anterior marco financiero 2007-2013. Solo se habían abonado el 40% en el actual marco financiero frente al 46% en el marco anterior. Y solo 9 Estados miembros registraron tasas de absorción más elevadas en el marco actual. En el caso de España, la tasa de absorción al final de 2019 era del 32,8%, siendo el promedio de la Unión, como les comentaba, del 39,6%. Para la elaboración del informe 2019 hemos fiscalizado 747 transacciones,
y en el curso de nuestro trabajo de auditoría hemos remitido nuevos casos por indicios de o presunto fraude a la OLAF para su tratamiento por este organismo. Como conclusión general, y para cerrar esta primera parte de mi intervención, les diría que el Tribunal ha resaltado que los errores en las áreas de alto riesgo siguen siendo demasiado elevados y que para reducirlos se necesitarían normas más claras y más sencillas y controles más eficaces a la hora de medir tanto la regularidad como el impacto del gasto público. Hasta aquí les he venido contando las principales conclusiones de nuestro último informe anual. Permítanme ahora que me refiera, como les señalé al comienzo de mi intervención, a las diferentes acciones emprendidas a nivel europeo para hacer frente a la pandemia, así como al análisis y a la valoración que de las mismas ha venido haciendo el Tribunal de Cuentas Europeo en estos últimos meses en la media docena de dictámenes que ya hemos publicado a solicitud del Parlamento, de la Comisión, sobre las distintas iniciativas que se han ido presentando. En estos dictámenes hemos señalado posibles riesgos y deficiencias y ofrecido recomendaciones a los responsables políticos y a los colegisladores de la Unión. La Unión Europea, con la finalidad de dar respuesta y reparar los daños económicos y sociales que está ocasionando la pandemia y activar la recuperación, ha venido adoptando desde un primer momento medidas de distinto alcance que tienen como objetivo, de un lado, limitar la propagación del virus y garantizar el suministro y aprovechamiento de material y equipos sanitarios. También, impulsar la investigación sobre posibles tratamientos y vacunas y el acceso a la población de los mismos. Y apoyar el empleo, a las empresas y la economía en general. Me voy a centrar en estas últimas medidas. En mayo, a petición del Parlamento y del Consejo, la Comisión presentó su propuesta de un plan de recuperación para Europa, combinado con el tradicional marco financiero plurianual, con un nuevo instrumento temporal denominado Next Generation EU. El Consejo Europeo, en su reunión de julio, respaldó dicha propuesta, introduciendo algunas modificaciones y ajustes. El proceso legislativo no ha concluido todavía. El pasado 10 de noviembre se llegó a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento y todos somos conscientes de las dificultades que se están teniendo que afrontar en algunos trámites en el Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, podemos decir que el acuerdo alcanzado en julio ha marcado ya un momento histórico en la gestión financiera de la Unión. La puesta en marcha de Next Generation EU entraña un significativo esfuerzo financiero adicional al del presupuesto ordinario, dirigido sobre todo a las regiones y sectores más afectados por las consecuencias del COVID y es un instrumento limitado en el tiempo. Esta iniciativa contempla la puesta en disposición de los Estados miembros de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones serán subvenciones y los restantes 360.000 millones préstamos. Hay que sumar a este importe al más de 1 billón de euros que alcanza el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Por lo tanto, estamos hablando de más de 1,8 billones de euros de posible gasto en los próximos años. Los fondos habilitados con esta propuesta se van a dedicar a un amplio abanico de ámbitos y políticas de actuación. Se financiarán, por ejemplo, actuaciones relacionadas con la cohesión económica, social y territorial,
con las transiciones ecológica y digital, con la salud, con el desarrollo rural, con la competitividad, la resiliencia y la productividad, o con la educación, la investigación y la innovación. La mayor parte de los fondos previstos para Next Generation EU, en torno al 80%, se canalizarán a través del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se trata de un mecanismo novedoso que tiene como objetivo promover la cohesión, mejorando la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros, mitigando las repercusiones sociales y económicas de la crisis y apoyando las transiciones ecológica y digital. Sus objetivos coinciden con los de otros programas y acciones de la Unión, por lo que será importante establecer buenos mecanismos que garanticen la complementariedad, la coordinación eficaz y la coherencia, evitando posibles riesgos de doble financiación y de competencia entre fondos. Para acceder a estos fondos, los Estados miembros tienen que presentar, antes del 30 de abril del año 2021, un plan de recuperación y resiliencia en el que deben especificar las inversiones y las reformas que pretenden realizar. Esta propuesta será evaluada, estos planes, por la Comisión, y los planes nacionales tendrán que ser finalmente aprobados por el Consejo. El Consejo, además, tendrá un papel clave al tener que decidir sobre los distintos desembolsos a los Estados miembros que se irán haciendo a medida que se ejecuten los planes nacionales. La Comisión tendrá que valorar, por lo tanto, si los Estados miembros cumplen satisfactoriamente con los hitos y objetivos marcados en los respectivos planes de recuperación y resiliencia. El mecanismo de recuperación y resiliencia se tendrá también que coordinar con el semestre europeo, pudiendo los Estados miembros presentar sus programas nacionales de reformas y el plan de recuperación y resiliencia en un documento integrado. Es posible que la elaboración de los planes y su adopción lleven tiempo y, en opinión del Tribunal, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para acelerar y simplificar los procedimientos. El mecanismo tiene un potencial de ser un complemento muy potente a los fondos del marco financiero plurianual. El 70% de las subvenciones concedidas por el mecanismo de recuperación y resiliencia se tendrán que comprometer en los años 2021 y 2022 y el 30% restante en el año 2023. El esfuerzo a corto plazo de elaboración, gestión y ejecución de proyectos va a ser muy importante, teniendo los Estados miembros que ser capaces de poder absorber los fondos. Les señalé anteriormente cómo el Tribunal viene destacando los problemas de absorción de los Estados miembros a la hora de ejecutar el presupuesto de la Unión. El acuerdo del Consejo Europeo contempla también que para financiar el Next Generation EU, la Unión Europea emita deuda en los mercados financieros hasta el año 2026, pudiéndose extender el periodo de reembolso de los empréstitos emitidos hasta finales del año 2058. La magnitud de los recursos previstos supone una novedad en la actividad de la Comisión, que tendrá también que fortalecer rápidamente sus capacidades para gestionar toda esta tesorería y los empréstitos que se van a emitir. El Consejo Europeo, en julio, se puso de acuerdo también en la creación de nuevos recursos propios que se sumarán a los que hemos conocido hasta ahora. En concreto, a partir del 1 de enero de 2021, debería estar adoptado un nuevo impuesto sobre los envases de plástico que no se reciclen. La Comisión presentará en el primer semestre del año
2021 propuestas relativas a un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y de un impuesto digital. En la misma línea, la Comisión tendrá que presentar una propuesta de revisión del régimen de comercio de derechos de emisión y posteriormente se contempla que en los años siguientes se puedan establecer otros recursos propios, entre los que podrían hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras o los beneficios de las empresas que se benefician del mercado interior. Los ingresos generados por estos nuevos recursos propios se utilizarán para el reembolso y el servicio de los empréstitos contraídos en el marco del Next Generation EU. Hasta aquí me he referido a las principales medidas vinculadas con el presupuesto de la Unión, pero se han emprendido otras acciones para combatir los efectos de la pandemia. En marzo, la Comisión flexibilizó temporalmente el marco fiscal establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como el marco jurídico relativo a las ayudas de Estado. El Consejo aprobó en abril el régimen europeo de seguro de desempleo, conocido como SURE, que facilita, vía préstamos, ayuda financiera a los Estados miembros por un importe de 100.000 millones de euros para hacer frente a los gastos originados por el COVID en apoyo de trabajadores y empresas. Por su parte, el Banco Central Europeo anunció ya el 18 de marzo la puesta en marcha de un programa de compra de bonos dotado inicialmente de 750.000 millones de euros y ampliado en junio a más de 1,3 billones de euros. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, por su lado, abrió una línea de crédito que pone a disposición de los Estados miembros de la eurozona un volumen total de 240.000 millones de euros que pueden gastarse en la financiación de gastos sanitarios relacionados con el COVID sin condicionalidades añadidas. Además, el Banco Europeo de Inversiones, por su parte, está facilitando liquidez adicional por un importe de 200.000 millones de euros para apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas. Como pueden ver, los próximos años van a suponer un importante desafío para la gestión de los fondos nacionales y europeos, ya que concurrirán diversas fuentes de financiación, una gran cantidad de recursos y múltiples procesos a gestionar. En las circunstancias que estamos viviendo, resulta de gran importancia que los recursos comprometidos den fruto de manera rápida. La flexibilidad y la rapidez no deben ir, sin embargo, en detrimento de la transparencia, de la rendición de cuentas públicas ni del rendimiento. El propio Consejo Europeo, en sus conclusiones, pide a la Comisión que presente medidas adicionales para proteger el presupuesto de la Unión y los nuevos fondos contra el fraude y las irregularidades, incluyendo una eficaz recogida y compatibilidad de los datos correspondientes a los beneficiarios finales con fines de control y auditoría. La salvaguarda de los intereses financieros de la Unión es un esfuerzo colectivo que incumbe a la Comisión, a los Estados miembros, a la Oficina de Lucha contra el Fraude, a la Fiscalía Europea, a las agencias Eurojust y Europol y a los órganos de control interno de la Comisión y de los Estados, así como también, por supuesto, a los órganos de control externo, como el Tribunal de Cuentas Europeo. En mi opinión, los órganos de control, cada uno en el lugar que ocupa y con el mandato que tenga, tendrán que hacer frente a este reto. El Tribunal de Cuentas Europeo, en el marco de la nueva estrategia que estamos elaborando para el periodo 2021-2025, evaluará riesgos y prioridades y adaptará la institución a las nuevas necesidades. Queremos poner en esta nueva estrategia un énfasis en especial en la digitalización de los procesos de auditoría. Creo haberles dado
una visión panorámica de las principales decisiones que se están adoptando desde la Unión. Se nos van a presentar desafíos en términos de gestión pública y de control financiero, y serán necesarios mecanismos de cooperación, coordinación y transparencia ágiles y eficaces. En mi opinión, la respuesta dada a nivel europeo ha sido importante. Se pone a disposición de los Estados miembros una gran cantidad de recursos para afrontar las consecuencias de la pandemia y se sienta un importante precedente en cuanto a solidaridad y esfuerzo común. Es muy importante que la Unión tenga éxito en este empeño. Se trata de mitigar el daño causado por la pandemia y de poner unas bases sólidas para la recuperación. También, y esto en mi opinión no es menos importante, este esfuerzo va a constituir una gran oportunidad para avanzar en la integración europea y una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la Unión y de los Estados miembros entre sí. Es una gran ocasión para que se demuestre el valor añadido de la solidaridad y de la cooperación europeas. Todas las instituciones europeas, los Estados miembros y, por supuesto, el Tribunal de Cuentas Europeo y los órganos de control externo nacionales debemos estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan en estas circunstancias tan difíciles de la gestión pública. Muchas gracias por la atención que me han prestado y nuevamente por su asistencia y por el interés que vienen demostrando en nuestro trabajo. Gracias. Señor Tomé Muguruza, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, muchas gracias por su excelente presentación de las conclusiones más importantes del informe de 2019, pero también por habernos explicado y haber arrojado luz sobre el procedimiento y sobre cómo vamos a tener que afrontar también en España este nuevo desafío de la gestión de los fondos europeos dentro del marco de la EU Next Generation o Next Generation EU y el Plan de Recuperación y Resiliencia. Como saben, España es un país con una administración territorial compuesta, muy descentralizado. Aquí, en la Cámara Alta, es donde tiene lugar ese debate territorial, donde se manifiestan, se visualizan los intereses territoriales, las sensibilidades territoriales. Las comunidades autónomas tienen una importantísima función de gestión y también las asambleas legislativas autonómicas en esa función de control y legislativa. Y ahora el Senado tendrá mucho que decir dentro de todo este marco del EU Next Generation, o al revés, Next Generation EU, y también Nadie se ha atrevido a traducirlo al castellano. Tampoco lo voy a hacer yo en ese caso. Y también el Senado es un lugar, una cámara donde se produce ese debate neutral y natural de esta nueva palabra que se ha incorporado con normalidad en nuestro lenguaje político, que es la cogobernanza entre los distintos gobiernos de las comunidades autónomas, que tendrán también un papel fundamental a la hora de gestionar los fondos, y cómo también desde el Tribunal de Cuentas se va a producir toda esa fiscalización en aras a lograr una mayor transparencia, una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos, todo sea por salir cuanto antes de esta situación con el menor daño posible, y para también lograr algo que en el Senado es fundamental, que es la mayor cohesión social y territorial dentro de nuestro país, dentro de España, que es algo que tiene un impacto que nos supera, ¿no? Como país. Así que muchísimas gracias, de verdad, he aprendido mucho de su ponencia. Sin más, le voy a dar la palabra también a la presidenta del Tribunal de Cuentas de España, a doña María José de la Fuente de la Calle, que nos hablará del Tribunal de Cuentas ante las realidades emergentes, el compromiso del control en tiempos de pandemia. Y discúlpame, presidenta, pero me tendré que ausentar
en un momento me sustituirás en la presidencia. Les deseo que tengan una jornada fructífera, una jornada de la que todos podamos sacar conclusiones importantes y que sea muy exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, querida presidenta, Baudilio, queridos colegas del Pleno, señores y señoras, amigos todos. Resulta para mí un honor tomar parte en este acto de presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo, en esta ocasión correspondiente al ejercicio 2019. Este año el mismo tiene lugar en unas circunstancias muy especiales y bajo un formato distinto, como consecuencia de la situación provocada por la pandemia del COVID-19 en la que nos encontramos. Pero precisamente el valor de las instituciones se refleja en su versatilidad y en la capacidad de adaptación al entorno, de lo que el formato mixto, presencial y virtual, bajo el que hoy actuamos a través de streaming y gracias a las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, es un buen ejemplo. Se ha considerado esencial celebrar este acto como en años anteriores, porque entendemos que es relevante y de gran utilidad. Y resulta relevante porque constituye una fructífera oportunidad para intercambiar información, conocer de primera mano, aprender recíprocamente de las mejores prácticas y procedimientos en el ejercicio de la fiscalización y, lo que es más importante, para interiorizar aún en mayor medida el valor exponencial que tiene la colaboración y la solidaridad, como decía Baudilio, contribuyendo de este modo a un control público más riguroso, más eficaz, confiable y transparente a nivel global. Pero también es muy relevante este acto porque nos hace más conscientes de que formamos parte de la gran familia de la Unión Europea, que aquello no es una entelequia que vive lejos en Bruselas, en Luxemburgo o en Estrasburgo, donde radican sus instituciones, sino que la Unión Europea vive aquí, en España, en la implementación que las instituciones españolas realizan de las políticas incardinadas en el ámbito comunitario, en la gestión de los fondos comunitarios que para ello utilizan, en el control de las instituciones fiscalizadoras que efectuamos de dichas gestiones en el marco de nuestras respectivas competencias y en la colaboración que prestamos al Tribunal de Cuentas Europeo cuando viene al ejercicio de sus misiones, pero también en la exigencia de responsabilidades contables por los perjuicios ocasionados en la gestión de los fondos públicos. Solo así, siendo conscientes de la pertenencia a esa comunidad con los derechos y obligaciones que ello conlleva, seremos capaces de actuar como miembros activos de la Unión Europea. Seguimos la tradición de celebrar este acto en la sede del Senado. Ello tiene una destacada significación dada la especial relación que existe entre los órganos fiscalizadores y los parlamentos. Por ello, vaya mi reconocimiento a esta institución y a su presidenta, que además ha tenido la consideración de compartir con nosotros este acto de apertura. Quisiera hacer extensivo este agradecimiento a Baudilio Tomé, que impulsa de manera entusiasta la celebración de este acto año tras año y al que deseo transmitir la felicitación que ruego haga extensiva a sus colegas por la calidad con la que el Tribunal de Cuentas Europeo lleva a cabo el control de los fondos comunitarios, trabajo que es siempre una referencia para todos nosotros. Las instituciones fiscalizadoras, para cumplir adecuadamente las funciones que tienen encomendadas, han de mantenerse atentas y permeables a las transformaciones sociales y a la rápida evolución de la gestión pública y avanzar a su lado. Incluso han de anticiparse a las demandas futuras del Parlamento y de la sociedad, al objeto de guiar oportunamente la gestión por senderos de buen gobierno, transparencia, eficacia, deseo de servicio a los ciudadanos y todo ello desde la imparcialidad, la objetividad, el rigor y con excelencia, desde la más alta profesionalidad y nivel técnico. Así, los tradicionales controles de cumplimiento y financieros fueron abriéndose a nuevas modalidades, completándose, en primer lugar, con controles de gestión, de eficacia, de eficiencia en la utilización de los recursos públicos y más tarde con controles dirigidos a verificar otros principios que se elevan al rango normativo porque cimientan igualmente la actividad económico-financiera del sector público, como son los principios de transparencia, igualdad de género y sostenibilidad ambiental.
Es conocido que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo de las comunidades autónomas se lleva a cabo ex post. Se analiza una gestión que ya ha tenido lugar. Pero esto no significa que con ello solo se examine lo pasado, sino que la finalidad real del control se logra únicamente cuando se sincroniza con la realidad actual para favorecer la corrección y el avance de la gestión, asegurando su sostenibilidad en el tiempo. En efecto, este control no solo analiza y verifica la adecuación de la gestión, sino que tiene su impacto sobre las finanzas públicas, se anticipan riesgos y se sugieren mejoras en los sistemas, en las organizaciones, en los procedimientos y en la actividad, retroalimentando de este modo el ciclo. La función fiscalizadora contribuye a través de las recomendaciones a que las irregularidades, deficiencias, incidencias y debilidades acaecidas en el pasado se proyecten hacia el futuro y no vuelvan a producirse, y a que los gestores tengan herramientas en forma de resultados de fiscalización y de recomendaciones que les sean de utilidad para gestionar mejor. Por su parte, la función de enjuiciamiento contable permite reparar los daños causados en los fondos públicos, obteniendo su reintegro. Por ello, resulta esencial que las instituciones de control atiendan al entorno en el que desarrollan su actividad, ya que su eficiencia será tanto mayor cuanto más se ajuste a las expectativas, necesidades y prioridades de los distintos protagonistas involucrados en la gestión, ya sea como actores, ya como receptores de la misma. Han de mantenerse nuestras instituciones atentas a los nuevos retos, reforzando los controles, buscando nuevas soluciones y recomendando medidas que desde el ámbito de la normativa y desde las prácticas de gestión redunden en el buen gobierno. De esta forma, los resultados del trabajo de las instituciones de control pueden contribuir a la mejora de la gestión pública, aportando a la sociedad un valor añadido. Solo así pueden tener impacto, ser relevantes y contribuir a consolidar la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas desde la garantía de que están bien controladas, lo que repercute automáticamente en la credibilidad y consideración pública de las instituciones de control y en la seguridad que generan. Por ello, para ser eficaces y oportunas, las funciones de las entidades fiscalizadoras se deben llevar a cabo sobre actuaciones próximas en el tiempo, consiguiendo de esta manera una imbricación más estrecha entre la gestión y el control de la misma y obteniendo resultados oportunos que realmente permitan ser aplicados para programar y ejecutar la actividad pública. En relación con esta cuestión, la ISAI 12, referida al valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores, resalta la necesidad de responder de manera acertada a los retos de los ciudadanos, a las expectativas de los actores interesados y a los riesgos emergentes y entornos cambiantes en los que se realizan las fiscalizaciones. Dada la relevancia de este principio, se constituyó en 2017 en el seno de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Eurosai, un portfolio de asuntos emergentes y reflexiones prospectivas en el que se destaca la importancia de que las entidades fiscalizadoras superiores tengan en cuenta los asuntos que afectan a su entorno a la hora de planificar su actividad. Por su parte, en el 23º Congreso de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, que tuvo lugar el año pasado, en 2018, bueno, hace 2 años, en 2018, se destacó el importante valor añadido que genera el trabajo de dichas instituciones si la auditoría financiera, la auditoría de legalidad y la auditoría operativa se plantean a través de lo que se denomina enfoque prospectivo, esto es, centrado en el análisis de la capacidad de las entidades que forman el sector público para abordar los desafíos actuales y emergentes y en la consecución de los objetivos nacionales. El cumplimiento de las funciones de las instituciones fiscalizadoras ha de hacerse efectivo atendiendo a uno de sus elementos esenciales, la independencia, que es garantía básica para el ejercicio de un control eficiente, eficaz y útil, y que sin duda es el compromiso que tenemos asumido con la sociedad. Pero además ha de llevarse a cabo desde y por la transparencia. La transparencia fundamenta el deber de los poderes y entidades públicas de exponer y someter a conocimiento público la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la sociedad les encomienda, a los criterios en los que se sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos para que puedan ser evaluados. Ello requiere la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades. Por consiguiente, es exigible a las entidades públicas que fomenten y practiquen la transparencia
hacia los ciudadanos y a los gestores que respondan por lo hecho, reforzándose de este modo el control democrático de la gestión. Pero es que además la transparencia contribuye al propio perfeccionamiento de la gestión y al aprendizaje y experimentación de las mejores prácticas y de su asunción y adaptación a las organizaciones. Este año estamos afrontando un hecho extraordinario que condiciona frontalmente nuestras vidas y que sin duda es el objeto de preocupación fundamental y centra la atención y la actuación de los poderes públicos a nivel mundial. Se trata de la pandemia del COVID-19. Esta pandemia ha exigido reaccionar con celeridad en la toma de decisiones, aplicar procedimientos de gestión extraordinarios, diferentes de los que se utilizan habitualmente en la gestión del gasto público, y movilizar un volumen ingente de recursos para paliar no solo los efectos sanitarios, sino también los efectos sociales y económicos colaterales generados y, además, programarlos con perspectiva de futuro, en la medida en que se exige una actuación que habrá de prolongarse en el tiempo. La gestión de la crisis del COVID-19 conlleva un importante incremento en los riesgos de ingresos y gastos públicos, porque se han producido cambios en la legislación fiscal y financiera, modificaciones en la gestión presupuestaria, un uso intensivo de procedimientos de emergencia en áreas como la contratación o las subvenciones, entre otras medidas. En estas circunstancias, el ejercicio del control por parte de las instituciones fiscalizadoras y la exigencia de responsabilidades adquiere una importancia aún mayor que en un entorno de normalidad. El papel del control externo es fundamental para asegurar la integridad de los fondos públicos, su transparencia y para hacer efectiva la rendición de cuentas ante la sociedad. Y todo ello porque dicho control constituye uno de los pilares sobre los que se asientan los Estados democráticos y los Estados de Derecho. Y los órganos de control externo solo responderemos a las demandas que nos son exigibles si afrontamos de manera diligente y eficiente las realidades emergentes y las necesidades de la sociedad, enfocándolas desde una perspectiva prospectiva. El control de los fondos públicos destinados a la lucha contra el COVID requiere de una adecuada planificación que contemple fiscalizaciones cuya ejecución permita obtener resultados oportunos en el tiempo, que hagan efectiva la rendición de cuentas de la gestión realizada y sirva a los gestores públicos para identificar debilidades y planificar mejoras en los procedimientos, en los sistemas y en las organizaciones, contribuyendo con ello a fortalecer la gestión del sector público. Para poder desarrollar este trabajo resulta fundamental contar con las herramientas que proporcionan las tecnologías de la información, que posibilitan trabajar en entornos virtuales y remotos y que habilitan a utilizar ingentes cantidades de datos y darles un tratamiento electrónico que ahorra tiempos. Además, es preciso el compromiso del personal para acercarse a realidades a veces poco conocidas, para acoger los cambios de forma ágil y responder en entornos dinámicos. Es importante que las instituciones de control identifiquemos nuestras necesidades para poder ejecutar los trabajos con éxito en los nuevos contextos que se presentan. La fiscalización del COVID-19 ha de ser uno de los aspectos centrales de los programas de fiscalización de las instituciones de control. Su ejecución requiere llevar a cabo un estudio previo y detallado del conjunto de medidas que se están adoptando para abordarlo y de su impacto en la actuación fiscalizadora. Hay que tener en cuenta que las acciones para hacer frente a esta pandemia están teniendo y tendrán implicaciones de gran alcance para el gasto y la prestación de los servicios públicos en los años venideros. Por ello, esta situación no solamente afectará a la actuación fiscalizadora de 2021, sino que se constituirá en una constante probablemente durante un buen número de ejercicios. Habremos de examinar la financiación de las medidas y su efecto sobre las grandes magnitudes económicas y presupuestarias, tales como el déficit y el nivel de endeudamiento, que crecerán de forma notable, según indican las previsiones de los organismos especializados. En el Tribunal de Cuentas, y con el fin de abordar la cuestión de una manera integrada y coherente, se ha constituido un grupo de trabajo en el seno de la sección de fiscalización con el objetivo de identificar las principales áreas a abordar en el ejercicio de la fiscalización relacionada con la pandemia del COVID-19, con el objeto de integrarlas en el programa de fiscalizaciones para 2021, bien como actuaciones específicas, bien como áreas a verificar en las fiscalizaciones que regularmente se vienen realizando. Se pretende que con estas actuaciones se lleve a cabo con celeridad una respuesta integral del Tribunal de Cuentas, rápida en el tiempo, y que sus resultados sean ciertamente útiles para que, junto con las recomendaciones que se emitan, puedan tenerse en consideración en los siguientes periodos de programación y gestión.
Entre los ámbitos relacionados con el COVID-19 que se han identificado como de mayor interés para su fiscalización destacan la contratación, las transferencias y las ayudas públicas, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, las políticas asistenciales, las medidas económicas para paliar el desempleo y las situaciones de interinidad en el mismo, las actuaciones para la reactivación de sectores especialmente afectados por la crisis serán aspectos sobre los que habremos de abordar nuestros controles. Pero resulta evidente que en un contexto globalizado las soluciones meramente individuales ya no son suficientes. La práctica de cada una de las instituciones fiscalizadoras constituye una importante fuente de información y experiencias para las demás. Por ello, la cooperación y la colaboración a nivel nacional e internacional se presentan como piezas clave en las que la aportación de cada una de las instituciones añade un valor exponencial al conjunto. En este contexto, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas mantienen una fructífera y leal colaboración, profundizando cada vez más en la labor realizada a lo largo de muchos años y que está proporcionando resultados muy favorables. Para ello, se trabaja en controles más homogéneos y eficaces y eficientes, en la puesta en común de los programas de fiscalización, procedimientos técnicos, herramientas de fiscalización, evitando la duplicidad de actuaciones y aprovechando mejor el resultado del control llevado a cabo por cada una de las instituciones. Todo ello redunda en la mejora y en la intensidad del control nacional a nivel global. La reunión semestral de la Comisión de Coordinación de Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, celebrada el pasado 1 de junio, mediante videoconferencia, fue una prueba de ello, evidenciando públicamente el compromiso de nuestras instituciones ante la crisis del COVID-19 mediante el ejercicio reforzado de nuestras funciones. Durante este encuentro, los presidentes pusimos en común las medidas adoptadas para organizar nuestra propia gestión interna a la vista del estado de alarma y debatimos sobre la necesidad de abordar actuaciones fiscalizadoras relacionadas con la gestión de las medidas adoptadas por las entidades públicas con motivo de la crisis del COVID-19 y la conveniencia de trabajar de manera coordinada en estas líneas. Pero también resulta fundamental desarrollar la colaboración y el intercambio de información sobre esta materia emergente con otras instituciones de control en el ámbito internacional. El Tribunal de Cuentas Europeo ha propuesto introducir un nuevo tipo de cooperación en materia de auditoría que se denominaría Auditoría de la Red de la Unión Europea. No se trata de una auditoría coordinada en el sentido tradicional de este término, sino de auditorías independientes sobre un tema predefinido, pero realizadas en un mismo periodo de tiempo, al término del cual se realizaría una comunicación coordinada para alcanzar el máximo alcance. La crisis del COVID-19 y su impacto a medio y largo plazo en la Unión Europea y en sus Estados miembros se perfila como el tema principal para llevar a cabo la primera cooperación piloto. Las organizaciones de entidades fiscalizadoras superiores de que es miembro nuestro Tribunal de Cuentas están siendo particularmente activas en la promoción de actividades dirigidas a la fiscalización de la gestión derivada de la pandemia del COVID-19. Así, el Comité Supervisor de Asuntos Emergentes de Intosai ha establecido un grupo de expertos sobre el COVID-19 para analizar el papel estratégico que corresponde a las entidades fiscalizadoras superiores para afrontar los retos generados por la pandemia y ayudar a coordinar y apoyar el intercambio de conocimientos relacionados. El Tribunal de Cuentas de España, en su calidad de Secretaría General de Eurosai, forma parte de este grupo. También la Iniciativa al Desarrollo de Intosai, IDI, ha creado una sección en su web dedicada al COVID-19 que incluye los recursos que la organización va elaborando relacionados con el tema, incluido un documento sobre la rendición de cuentas en tiempos de crisis, en el que se recopilan las conclusiones y ejemplos derivados de las auditorías pasadas en epidemias y desastres, como por ejemplo en la crisis del ébola, que pueden resultar de utilidad para guiar las posibles acciones que afronten las entidades fiscalizadoras superiores en relación con la gestión de la pandemia. IDI ha publicado asimismo una guía sobre las implicaciones del COVID-19 para la gestión estratégica de las entidades fiscalizadoras superiores, en las que se examinan los riesgos y oportunidades, así como los posibles desafíos, elecciones y dilemas estratégicos y operativos a los que las entidades fiscalizadoras superiores pueden tener que hacer frente ante esta situación. Pero la colaboración en Intosai ha ido más allá del mero intercambio de información y del desarrollo de metodologías para extender un brazo solidario hacia aquellas entidades fiscalizadoras superiores que han visto entorpecida su función como consecuencia del COVID-19 y por carecer de los recursos
para seguir actuando. Así, Intosai ha puesto en marcha un programa de subvenciones con un importe total de 700.000 euros, cuyo objetivo es ayudar mediante el apoyo en tecnologías de la información a las entidades fiscalizadoras superiores miembros que pudieran tener problemas para dar continuidad a su actividad. En Eurosai, la entidad fiscalizadora de Finlandia y del Reino Unido han impulsado la creación de un grupo de proyecto enfocado al intercambio de experiencias sobre las auditorías relacionadas con el COVID-19. El Tribunal de Cuentas se ha sumado a esta iniciativa, aportando representantes de diversos departamentos de la sección de fiscalización para tomar parte en las distintas líneas de trabajo y actividades del mismo. Estoy segura de que el intercambio de enfoques con otros colegas europeos resultarán sumamente interesantes para nuestros auditores a la hora de afrontar este reto. También me gustaría destacar el impacto del COVID en el propio funcionamiento de Eurosai y el papel desempeñado por nuestro Tribunal de Cuentas en cuanto Secretaría General de la organización para garantizar la continuidad de su actividad durante esta pandemia. En los primeros días de marzo, la Secretaría General de Eurosai proporcionó a la organización el acceso a una plataforma propia de videoconferencia, Blackboard, para poder operar de manera telemática, y desde entonces se han celebrado más de 45 sesiones virtuales con la misma. Otro aspecto importante en el que ha jugado un papel relevante la Secretaría de Eurosai ha sido la gestión del impacto del COVID en la gobernanza de la organización, guiando a la misma en un proceso sin precedentes de posposición del Congreso, que debería haberse celebrado este año, y de arbitrar las consecuencias derivadas de ello. El apoyo ininterrumpido a nuestros miembros y la coordinación de las distintas actividades sobre el COVID-19 internas y externas también han centrado la atención en estos meses de la Secretaría. Lógicamente, la pandemia ha tenido un impacto sobre la gestión y la actividad de Eurosai, pero es un orgullo poder afirmar que el Tribunal de Cuentas de España, como Secretaría General de Eurosai, supo anticiparse al mismo para reducir al mínimo las interferencias del trabajo del día a día. Asimismo, desde OLACEP se está prestando apoyo a la fiscalización de la pandemia de las entidades fiscalizadoras superiores miembros mediante la creación de un sitio web para compartir experiencias y la celebración de seminarios en remoto relacionados con la pandemia. Déjenme compartir con ustedes unas últimas reflexiones finales. Las crisis generan incertidumbre e incluso falta de confianza hacia las instituciones públicas, y ello lleva a la sociedad a periodos de relativismo y a la sensación de separación entre los que gestionan y los ciudadanos. Pero esta situación ha de llevar a los poderes públicos precisamente a reforzarse y a demostrar con su gestión la garantía que supone para un Estado democrático contar con instituciones fuertes que funcionan y les salvaguardan en periodos difíciles, generando la necesaria confianza en la sociedad. Parafraseando al gran poeta de la Grecia clásica, Eurípides, en esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. En efecto, las crisis contienen en germen la transformación. Se imponen como un revulsivo que saca a la luz los estados latentes y enquistados de debilidad, y a su vez alientan actuaciones positivas y proactivas para superarlas, impulsando el establecimiento de nuevas y más sólidas bases para avanzar y para aprender a afrontarlas con eficacia. En este contexto, la transparencia y el buen gobierno son principios ineludibles para que las instituciones mantengan su credibilidad y para que presten el servicio que reclaman los ciudadanos. Solo cuando la acción de aquellos se somete a vigilancia, cuando se puede conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones y exigirse las correspondientes responsabilidades, puede garantizarse un proceso en el que aquellos asuman las consecuencias de su actuación ante una sociedad crítica y exigente. Por ello, representa una gran responsabilidad para las instituciones de control externo adaptarnos a la creciente incertidumbre que nos rodea en esta crisis para dar respuesta a los nuevos retos en un corto plazo, pero con una visión estratégica y de futuro. Es preciso, a tal fin, reevaluar las prioridades y enfoques de nuestro trabajo, continuar la apuesta por el desarrollo de la implantación de las tecnologías de la información, potenciar la formación del personal, conformar equipos de fiscalización con amplia especialización en múltiples disciplinas, así como potenciar la colaboración con otras instituciones de control. Solo de este modo podremos afrontar el futuro que resulte de la pandemia del COVID-19. Hagamos de esta crisis una oportunidad para que nuestras instituciones sean relevantes y presten el servicio que debemos a la sociedad. Muchas gracias.
Bueno, pues a continuación, si os parece, podemos abrir un pequeño tiempo de debate. Tenemos la suerte de contar con Baudilio, que en esta ocasión será el gran presentador de todas las cuestiones relativas, no solamente al informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo, sino, como él mismo nos ha expuesto, de todas las iniciativas que la Unión Europea viene lanzando para auxiliar y demostrar su solidaridad con todos sus Estados miembros, donde el mecanismo de recuperación y resiliencia, lógicamente, ocupa y preocupa tanto a la Unión Europea como a los Estados miembros. Por lo tanto, cedo la palabra a quien tenga alguna pregunta, alguna consideración que dirigir a Baudilio. Pilar. Bueno, primero de todo agradecer su ponencia muy ilustrativa y muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar, una vez que, sabiendo que el mecanismo es el siguiente, los gobiernos nacionales tienen que hacer planes detallados de inversión para asegurarse que absorben esos fondos. Ahora bien, si el plan, digamos, de España fuera óptimo, la pregunta es la siguiente. No entiendo muy bien si la subvención, si estos fondos son de carácter finalista, porque en parte sí que te dice la Unión Europea que los tienes que destinar a unos proyectos de inversión, aunque no te especifica tasadamente cuáles. Y atendiendo a eso, como me parece que el señor Tomé ha dicho que el pago se realizará según si la Comisión valora que cumple con el plan de inversión que ha hecho el país en concreto, entiendo que ustedes tendrán que revisar el reintegro de esos fondos si la Comisión Europea dijese que no se está cumpliendo el plan de ese país en concreto. Esa es la pregunta. Simplificando, ¿comprobarían en el año 21 el reintegro de estos fondos? ¿Sí o no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, que no es fácil, porque el nuevo marco que se está creando plantea muchas incertidumbres, tanto desde el punto de vista de la gestión como luego del posterior control. Hay que tener en cuenta que el proceso legislativo no está concluido, que los reglamentos tendrán que aprobarse, pero lo que se configura es un mecanismo distinto a lo que conocemos, aunque por otra parte se dice que los programas pues, servirán de guía, pero un mecanismo distinto a los fondos estructurales que venimos conociendo. En los fondos estructurales se reembolsan los gastos asociados a determinados proyectos de inversión normalmente. Aquí lo que se supone que los países tienen que hacer es presentar un programa de inversiones y reformas que tienen que ser coherentes pues, con las reformas que dentro del semestre económico los países tendrían que abordar con sus recomendaciones de política económica, etcétera. Se coordinan los dos proyectos y los objetivos pues, son sobre todo acelerar la transición digital, etcétera. Pero el país se compromete a un programa de inversiones y reformas asociados pues, a las condiciones del semestre europeo, que en muchas circunstancias son condicionamientos macroeconómicos. Sobre esa base se tendrán que fijar una serie de hitos para la ejecución del plan, y una vez que periódicamente, 2 veces al año, la Comisión evalúe cómo va progresando el país en cuestión en la ejecución de ese plan que ha comprometido, el Consejo Europeo tendrá que autorizar la liberación de los fondos. A esos efectos se prevé incluso que el Comité Económico y Financiero, que es el órgano técnico del ECOFIN,
tendrá que autorizar la liberación hasta el punto, se prevé, que cualquier miembro del Consejo Económico y Financiero puede abocar el expediente al Consejo Europeo. O sea, el director general del Tesoro de cualquier país puede parar el proceso y decir, esto lo tienen que hablar nada más y nada menos que los jefes de Estado y de Gobierno. O sea, es un procedimiento totalmente novedoso. Hay dudas, o sea, porque tanto los planes nacionales se tienen que aprobar por mayoría en el Consejo y luego la liberación de los fondos se tendrá que ir aprobando en el Consejo. Entonces, el contenido de los planes, lo que los países presenten, lo que la Comisión avale y luego apruebe el Consejo, pues todavía hay incertidumbres, pero qué duda cabe que el procedimiento de seguimiento y control, sobre todo por parte de la Comisión, tiene que ser distinto a los tradicionales fondos estructurales, que cada uno va en su programa y plantea dudas. Hay un reto muy grande que se va a derivar también del marco temporal que se prevé, porque los fondos se quiere que se ejecuten en el año 21 y en el año 22. O sea, lo que se quiere que tenga un efecto también sobre la demanda, etcétera, para activar la recuperación europea y entonces se configura como un mecanismo adicional y temporal al de los fondos tradicionales del marco financiero plurianual, que van a tener un efecto acelerador, multiplicador en 3 años. El 70% tienen que estar gastados en el 21-22, luego ahí hay un ajuste del 30% en el 23, donde se pueden introducir otros criterios, pero yo creo que el reto del control va a ser real y que los planes sean claros, que los hitos que se fijen en los planes sean fáciles de seguir por parte de la Comisión, pues tiene que facilitar mucho. Una de las cosas, por ejemplo, en alguna de las opiniones que hemos emitido el Tribunal, pues hemos señalado el punto de que esos hitos, claro, tienen que ser, por una parte, seguibles, medibles, comparables en los distintos países. Sobre todo eso hay dudas, ¿no? Y la pregunta que ha hecho, pues es la gran cuestión, y por eso yo he querido enfatizar en mi ponencia pues el gran reto tanto a la gestión como al control, que va más allá de las dificultades que puede haber de absorber de un volumen muy grande de fondos. O sea, porque como insisto, lo que se prevé es inversiones y reformas dirigidas a los objetivos de estabilidad, de cohesión, de transformación ecológica y digital. Pero el reto es formidable. Claro. Vale, el pago, porque el pago no es el reembolso de un proyecto que se haya autorizado, es un pago condicionado al cumplimiento de un plan de inversiones y reformas que tendrá que tener indicadores, hitos, etc. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, Baudilio, yo te quisiera hacer una también. Venimos leyendo los resúmenes de prensa pues prácticamente en el último mes, cómo en el caso en general de los países de la Unión Europea, pero más acusado en España, la tasa de absorción de fondos, y tú lo has comentado al principio de tu intervención, es realmente baja. Me parece que has hablado de un 32,8% en el caso de España, y realmente es una pérdida de oportunidades grande. Por lo que se lee, como te digo, en los resúmenes de prensa, yo no he tenido ocasión todavía de leer vuestro informe especial en relación con la materia. En el caso de España, lo que se alega parece que es que
deberíamos acelerar los procedimientos o simplificar los procedimientos. Con vistas al mecanismo de recuperación y resiliencia, que es una gran oportunidad para todos los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo los que hemos acusado fuertemente el COVID. ¿Cómo piensas tú que podríamos afrontar la situación? Porque me cuesta pensar que solamente se trata de un problema de procedimientos y un problema de exceso de trámites o falta de celeridad en el caso de España. ¿No sería también una razón el que los procedimientos de la Unión Europea pueden ser a veces complejos, dejar poco tiempo para presentar propuestas de proyecto o ser difíciles de entender por aquel que los tiene que aplicar, el destinatario final de las medidas? ¿Cómo podríamos mejorar, Baudilio, en tu opinión, en la tasa de absorción de los fondos comunitarios y beneficiarnos al máximo de los mismos? Gracias. España durante años, décadas diría yo, tuvo una capacidad de absorción de fondos notable, que incluso sirvió los procedimientos en España de referencia a otros países con ocasión de la ampliación. En los últimos periodos es verdad que se observa una dificultad creciente en algunos Estados miembros, incluyendo España, de absorción de los fondos. Ahora mismo el informe nuestro pone de manifiesto, por ejemplo, que la diferencia entre los compromisos de gasto autorizados dentro del marco financiero y de los presupuestos europeos y los pagos efectivamente realizados, pues asciende a casi 300.000 millones de euros. Eso es pues casi 3 veces el presupuesto de la Unión. Es verdad que siempre existe ese decalaje. La Unión trabaja con un presupuesto de compromisos, un presupuesto de pagos, y luego existe el decalaje ese del N+2, N+3, que permite concluir los proyectos pues aún terminado el periodo al final en ese N+3 los pagos se tendrán que ir ajustando a los compromisos, pero el gran problema se produce cuando hay países que no logran hacer una absorción, dejando al margen consideraciones de eficacia, una absorción total de los fondos a la disposición. Y ahí pues, puede haber problemas de calidad, de suficiencia y calidad de proyectos, dificultades por restricciones presupuestarias a la hora de cofinanciar la parte nacional, y también a veces la complejidad es un hecho. Además se producen diferencias entre las normas europeas y las normas nacionales, a veces los Estados miembros pues tratan de hacer una microgestión de los fondos europeos en relación pues, con las autoridades que los pueden gastar, que va más allá de los requisitos, ¿no? O sea, la simplificación, pero al final pues, tienen que hacer falta proyectos de calidad. El reto cuando concurre la dificultad de absorber lo que queda del marco vigente, un nuevo marco que se pone en marcha, más a este volumen excepcional de fondos, yo creo que es formidable, o sea, que exige una gran coordinación entre autoridades, una gran capacidad de análisis y definición de proyectos, coordinación con la sociedad civil, con las empresas. Cuando en Europa se ha puesto el énfasis, los promotores al final de este gran paquete, que fueron, pues todos nos acordamos de aquella reunión bilateral entre la canciller Merkel y el presidente Macron, allí el énfasis se puso en la transformación digital y ecológica. Eso va más allá de lo que es el efecto coyuntural de paliar los daños de la pandemia. Lo que se está en
realidad pensando es poner las bases para la transformación tecnológica de Europa cara al futuro, en un momento en el que bueno, pues está la emergencia de China, que ya no solamente importa tecnología, sino que la produce y lidera muchos, etcétera. O sea, cuando estamos hablando pues de toda la transformación de la industria del automóvil, de los transportes, etcétera. Todos esos fondos pues tienen que estar destinados a... Y España, pues, tal como se ha definido, pues es uno de los grandes beneficiarios, tanto en términos absolutos, incluso per cápita, ¿no? por las circunstancias que se han definido, que va en función de la población, el PIB, el paro, etcétera. Pues el reto pero exige muchísima planificación, coordinación, es un reto formidable, porque si no, lo que nos podremos encontrar con que dentro de unos años pues no solamente tengamos dificultades a la hora de absorber los fondos disponibles en el presupuesto, sino las circunstancias de no haber absorbido O sea, lo que no se prevé dentro del Next Generation que como insisto, nadie se atreve a traducir al castellano ni en las conclusiones del Consejo ni en ningún otro documento, no es simplemente un cheque de ayuda presupuestaria a los Estados miembros. Lo que se prevé es puesta a disposición de fondos para la transformación, teniendo en cuenta, lógicamente, los efectos de la pandemia y que habrá que atender a sectores y a circunstancias, etc. Pero para la transformación tecnológica, empresarial de Europa, sobre todo teniendo en cuenta los objetivos en materia de nuevas tecnologías y cambio climático. O sea, ahí nos estamos jugando, se está jugando Europa, pues desarrollar industrias competitivas cara al futuro, y los fondos van a permitir que esas industrias no tengan por qué concentrarse en los países que tienen mayor competitividad o mayores capacidades de financiación de sus empresas o sean países de matrices con poder de decisión, sino que esos fondos van a permitir pues, que grandes proyectos se puedan también implementar en España. Y el reto es formidable. Muchísimas gracias. No, nos has ilustrado extraordinariamente y nos has aclarado una serie de cuestiones que estos días pues, nos abruman en información y por ello te lo agradecemos muchísimo. Como te decía al comienzo de la intervención, reconocerte el empeño que pones, y además en este año especialmente, en no perder esta tradición, por lo que supone agradecer al Senado y a su presidenta la atención que tienen de albergar este acto año tras año, y además lo hacen con gran satisfacción. Agradeceros a todos los que habéis asistido personalmente y en remoto a este acto de apertura y desear que al año que viene nos volvamos a encontrar, como se ha dicho anteriormente, con esta sala llena como suele ser habitual, porque esto significará que, bueno, por lo menos hemos estabilizado el reto del COVID-19. Muchísimas gracias y queda clausurado el acto.